Televisa presenta. Yo sé muy bien que pasaré la vida entera siguiendo al paso por calles y carreteras. Hola, buen día. Hoy les vamos a hablar sobre las leyes de los gases, en especial la de Boyle, Charles y Gay-Lussac. A lo largo del video les explicaremos en qué consisten estas leyes, cuál es la relación entre presión, volumen y temperatura y cómo logramos identificarlas mediante un experimento con materiales como una botella de agua, un globo y agua caliente. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Diana Carolina Ríos Correa, Jaiber Santiago Carvajal, Taliana Molano Valderrama, Dana Isabel Rodríguez Erazo y mi persona, Daniel Joel Freire Erazo. Somos estudiantes del grado C1 y de la institución educativa Albernia y estamos instruidos por el licenciado Juan Carlos Mera. Bueno, el objetivo general es analizar y comprobar experimentalmente el comportamiento de los gases al someterlos a cambios de temperatura y presión, aplicando la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac, mediante un montaje sencillo con una botella, un globo y agua caliente. Así, con el fin de relacionar la teoría aplicada en clase con evidencias observables. Nuestros objetivos específicos son: primero, demostrar la ley de Charles, demostrando que el volumen de un gas aumenta cuando su temperatura se incrementa siempre que la presión se mantiene constante. Aquí evidenciamos la expansión del globo cuando introducimos la botella en agua caliente. Nuestro segundo objetivo es verificar la ley de Gay-Lussac analizando cómo la presión de un gas varía proporcionalmente con su temperatura cuando el volumen es constante, comprendiendo su comportamiento a partir de los cambios observados en el sistema cerrado. Nuestro tercer objetivo es corroborar la ley de Boyle, evaluando la relación inversamente proporcional que hay entre la presión y el volumen, donde la temperatura es constante, interpretando así las variables del espacio disponible y cómo éstas afectan el comportamiento del gas. Nuestro cuarto objetivo es interpretar los resultados experimentales desde el método cinético molecular, explicando cómo el movimiento de las partículas del gas pueden variar o verse afectadas por el aumento o la disminución de la temperatura. Nuestro quinto objetivo es fomentar el pensamiento científico, mediante la observación, el análisis de los resultados, la comparación de datos experimentales y fundamentos teóricos. Ahora vamos a hablar sobre el marco teórico. Bueno, el estudio del comportamiento de los gases ha sido fundamental para comprender diversos fenómenos físicos y químicos, ya que a diferencia de los sólidos y líquidos, los gases no tienen forma ni volumen fijo, ya que sus partículas están en constante movimiento y están muy separadas unas de otras. Estas características permitieron desarrollar una serie de leyes que describen la relación entre presión, volumen y temperatura. Los comportamientos de los gases se explica a través de un modelo cinético molecular donde las partículas están en movimiento de manera constante y desordenada, generando choque entre sí y contra la pared del recipiente. La presión que ejerce el gas es precisamente gracias a estos choques y la temperatura ya está más relacionada a la energía cinética de las partículas. Ahora vamos a revisar la descripción del montaje y el desarrollo de las prácticas de cada una de las leyes. Y primero vamos a empezar con la ley de Boyle. Esta ley fue planteada por el científico irlandés Robert Boyle en 1662. Él estudiaba el aire a través de tubos y bombas de vacío. Este descubrió que si un gas se comprimía, su volumen iba a disminuir. ¿Qué dice esta ley? Que si la temperatura es constante, la presión y el volumen van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Para representar esta ley decidimos usar el experimento en la cual utilizamos una botella y un globo. El globo lo inflamos hasta cierto punto hasta que quepa en la boquilla de la botella. Y al apretar la botella, el volumen del gas disminuye y hace que la presión aumenta, y eso hace que el globo salga volando. Ahora vamos a seguir con la ley de Charles. Fue estudiada por el científico Jacques Charles en 1787. Mientras observaba globos aerostáticos, se dio cuenta que cuando la temperatura subía, el aire se expandía. ¿Qué dice la ley? Cuando hay constante, el volumen de un gas aumenta cuando la temperatura aumenta.
Para explicar esta ley utilizaremos los siguientes materiales: una olla con agua caliente, una botella plástica y un globo que esté pegado a la boquilla de esta. Pondremos la botella en el agua caliente de tal manera que el gas que está dentro aumente su temperatura, lo cual hará que su volumen aumente y infle el globo gradualmente. Y por último, vamos a seguir con la ley de Gay-Lussac. El químico francés Joseph Louis Gay-Lussac formuló esta ley en 1802. Él investigaba cómo reaccionaban los gases al cambiar la temperatura en un recipiente cerrado. La ley de Gay-Lussac nos dice que si el volumen es constante, la presión va a aumentar conforme aumente la temperatura. Ahora, para explicar esta ley vamos a usar la misma botella con el globo que usamos en el experimento de la ley de Boyle y lo vamos a meter dentro de agua caliente. Como pudieron ver, el gas dentro de la botella se aumentó su temperatura e hizo que el globo saliera volando, porque la presión aumentó también. En conclusión, pudimos relacionar la teoría con la práctica y así facilitamos la comprensión del modelo cinético molecular. Y también comprendimos que la ley de los gases no solo son fórmulas matemáticas, sino que son principios físicos que los podemos observar de forma cotidiana. Y así pudimos fortalecer nuestro conocimiento científico. Cuando calentamos el aire dentro de la botella, el gas se expandió y el globo se infló. Esto muestra que al aumentar la temperatura del volumen también aumenta. Eso lo explica la ley de Charles. También aprendimos que si el gas no puede cambiar de tamaño y la temperatura sube, entonces la presión aumenta. Esa es la ley de Gay-Lussac. Y por último, comprobamos que cuando el gas tiene menos espacio, su presión aumenta, y cuando tiene más espacio, la presión baja. Eso es lo que dice la ley de Boyle. A partir del experimento realizado con la botella plástica, el agua caliente y el globo, se logró comprobar de manera práctica el comportamiento de los gases descritos por Boyle, Charles y Gay-Lussac. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la temperatura, el volumen y la presión son variables interdependientes cuyo cambio en ellas genera una modificación proporcional o inversamente proporcional en estas mismas.